Brasil nos sorprendió con un planteamiento que no pudo romper todavía a una sorpresa más grande que fue Costa Rica en general. No solo puedo hablar de la saga defensiva, que fue una línea de 5 con 3 en medio campo y 2 en ofensiva, que prácticamente era un 5-5 lo que estaba jugando Costa Rica, o a veces un 5-4-1, vaya, una locura. Pero lo que sí fue todavía más impresionante de ver fue el resultado, porque auténticamente es un resultado sorpresa en el sentido de, pues no pudieron, o sea, simplemente no pudieron. Ojo, el penal que no se le marcó a Brasil, sí era penal, era una mano que en efecto estaba ligeramente pegada, pero se nota claramente que el balón rebota y el brazo se va para atrás. Era un penal clarísimo, pero bueno, al final de cuentas fue una jugada determinada. En el resto del tiempo le costó a Brasil generar, buscar pases filtrados, profundidad. Rodrigo, al no ser un 9 de área fijo, no tenían una referencia como tal y se tenían que tratar de meter los exteriores, etc. O sea, una locura. Pero bueno, ahorita lo analizamos tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Patrick Sequeira, el portero de Costa Rica, acompañado de Rodrigo y de Lucas Paquetá, 2 de Brasil. En lo peor ponemos a Vinicius Jr., a Manfred Ugalde y Álvaro Zamora, 1 de Brasil, 2 de Costa Rica. Pasamos a lo táctico y te voy a explicar rápido. Como ya lo mencionamos, Brasil empezó con un 4-3-3 y Costa Rica estaba con un 5-3-2. Ojo, 5-3-2 en muy poco tiempo, porque cuando Brasil tenía el balón en su propia mitad del campo, así era, un 5-3-2. Cuando por alguna razón, ya sea Marquinhos, Eder Militao, o sea, quien sea, Danilo, Guilherme, Arana, pues estaban avanzando un poco, automáticamente Costa Rica tenía perfectamente bien estudiado algo que Alfaro se notaba de lejos, indicaba abrir contenciones, generar una doble contención y un 5-4-1, es decir, unos bloques impresionantes. Ahora, ojo, pueden decir planteamiento ratonero, se echaron para atrás. Al final de cuentas, Costa Rica hizo su partido y se notaba que iba por un empate. ¿Por qué? Porque ni Álvaro Zamora ni Manfred Ugalde pudieron sostener, dejen ustedes generar opciones, retener un balón, cuando menos aguantarlo para que subiera ligeramente a sus interiores o sus laterales y al final de cuentas tratar de llevar un poco más atrás a Brasil. No te digo generarle, pero sí incomodar o cuando menos jugar lejos de tu portería. No, ahora, ¿qué otra instrucción era tajantemente religiosa por parte de Gustavo Alfaro? Era el tema de estos 3 centrales. ¿A qué voy? Se podía desplazar Costa Rica para cualquier lugar a donde Brasil le pusiera el balón. Es más, incluso se llegaba a contener una línea de 5, un solo punta y 3 centrales. Pero estos 3 no se movían ni tantito. Lo que era Calvo, Vargas y Michel estaban perfectamente bien. Ahora, ¿qué ayudó un poquito? Que Rodrigo, repito, al no ser un 9 fijo de área, se movía demasiado. Incluso lo veíamos muy a la altura de Paquetá. Y eso era algo extraordinario porque buscaban, se notaba, los pases largos. ¿Qué generaba esto? Que si buscaban a Vinicius, se hacía de volada con el lateral y con el central, un 2-1 y un tercero escalonando, ya sea el regate o el pase hacia atrás. Si buscaban a Rafinha, era exactamente lo mismo. Se cerraba el central, se cerraba el lateral y un tercero escalonaba, cosa que les terminó funcionando. Ahora, vamos a ser muy francos. Rafinha no tuvo el partido más brillante, pero sí tuvo ligeramente un poquito más de lucidez colectiva que Vinicius, el cual tristemente no se notó y en algunas ocasiones incluso hasta se le notaba más interesado en contradecir las decisiones arbitrales que en generar fútbol. Ojo, sí, era difícil y probable a la vez de que Vinicius pudiera generar opciones individuales, meterse, etcétera, pero al no tener un fijo de área, eso fue lo que complicó. Trataron de emular un poco lo que hacen en el Real Madrid, a diferencia de que ahí juegan Rodrigo del otro lado del área y no como la opción de pase final, en donde tienen la opción de centralizar el juego, retrasar e interiorizarse. Acá no, porque o centralizaban el juego, pero no había nadie y había 3 centrales de Costa Rica. Una opción. Algo muy importante aquí es que el penal era penal. El balón sí le termina pegando en el brazo al defensor de Costa Rica y bueno, ¿hubiera cambiado por completo el partido? Sí. El gol anulado
a primeras vistas yo había dicho, eso está mal, o sea, tiene que ser un gol válido. Pero bueno, al final de cuentas el vector ahí está plasmado y es por una uña que se adelanta tantito Marquinhos y no termina el gol. Mi opinión es, esa regla tiene que tener ajustes porque no es posible que por milímetros no se marque un gol. Se me hace absurdo, pero bueno, independientemente de eso, en el segundo tiempo Brasil hace ligeros cambios. Ya no permite que Rodrigo se bote tanto e incluso en ciertos segmentos hace que sus laterales, Arana y Danilo, suban más, una presencia más de área porque prácticamente estaban desperdiciando dos hombres. Marquinhos y Eder Militao no tenían tanta presión ya que era o anticipar o cortar, recibir balones y distribuir. Aquí, ¿qué sucede? Que se vio un poco más participativo el medio campo de Brasil. Bruno Guimaraes estuvo, creo que dentro de todo bien. João Gómez fue el que me quedó un poquito más a deber porque no tenía ni apoyo ni de Arana ni de Vinicius. Empiezan a generar ciertos cambios en donde entra Endrick, ya tienes un 9 fijo de área, sale Vinicius, entra Martinelli, entra Savio y entonces se generan más opciones. A Rodrigo lo retrasas un poquito o lo pasas a la zona de Vinicius, pero termina ya chocando con Martinelli que lo meten como interior. Entonces, al no tener opciones fijas, generas amontonamiento de jugadores en donde encontraron ligera luz con Savio, que sí profundizaba, él no buscaba meterse a la primera, ojo, a la primera, profundizaba, esperaba que Endrick se colocara, Rodrigo se sumara, Paquetá, que para mí fue de lo más lúcido de Brasil, se sumara cuando menos como rebote y entonces aquí fue un caos, porque tan sencillo como esto, Costa Rica entonces apostó a una, no te podría decir cínica, porque no, pero sí a un planteamiento de 6 jugadores, 4 en medio campo y uno solo como, digamos, elemento para retomar el balón, que era ya cuando entró Joe Campbell, el cual se notó perfectamente bien, trató de generar retención de balón, arrastre del mismo, permitir que Costa Rica saliera un poco, pero fuera de eso, Savio se trataba de meter entre dos, no tenían certeza en los pases, centros muy adelantados por el amontonamiento de jugadores. Y mencionar algo al mérito. Lo de Patrick Sequeira es una locura. Este chico, vaya, detuvo un disparo brutal. De milagro no le rebotó un fierrazo de Lucas Paquetá y además le atajó un cabezazo a su propio defensor, que Dios mío, pero fuera de eso, mis respetos, Costa Rica, independientemente del penal, hizo un planteamiento sensato, consiguió el resultado que desde mi perspectiva buscaba y Brasil se notó incluso impotente, desesperado, con justa razón por lo del penal y súmele que independientemente de esa jugada, el resto del partido no tuvo contundencia, creatividad y mucho menos eso que a Brasil siempre le ha caracterizado, la definición, ese toque pulcro, digamos la determinación para culminar esas jugadas. ¿Tú qué opinas de este partido? ¿Viste algo más que nosotros no hayamos mencionado? ¿Hasta dónde llegará Costa Rica? ¿Qué esperemos de Brasil en esta fase de grupos de la Copa América? Todo escríbelo aquí abajo.